Gloria al Señor, estamos juntos en esta noche para darle al Señor la alabanza, amén. Buenas noches, bienvenidos, doña Eva, Marilis, hermana Gladys, hermana Natalia, mi esposa Marcos, Dios los bendiga. ¿Qué tal si empezamos orando al Señor, dándole gracias precisamente por su bondad y su fidelidad, su amor? Padre, gracias por darnos la bendición de ser tus hijos. Gracias por el amor maravilloso que tú nos has dado en Cristo. Gracias por ser nuestro Rey. Hoy levantamos nuestro corazón en oración a ti, Señor, confiando, mi Rey, que tú estás con nosotros. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por nuestras virtudes. Sí, Señor, por tu gracia, sí, por tu amor, por tu bondad, por tu ternura, por tu santidad. Es tu Hijo, Señor, el que ha pagado por nosotros y somos nosotros los beneficiados por la sangre de Cristo. Y somos nosotros, oh Santo Señor, los que hoy queremos adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Ponemos no solamente nuestras oraciones delante de ti, sino la administración de tu Espíritu en esta noche. Imploramos que tu Santo Espíritu esté hoy ministrándonos, esté obrando en nosotros. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar con nosotros, mi Rey. Que tú, oh Santo Señor, nos ministres. Que tú nos bendigas. Levantamos nuestros corazones y decimos que tú eres grande, porque tú eres nuestro pastor. Sin ti somos como ovejas sin pastor, pero con Cristo tenemos guía, sustento, sentido. Tenemos un pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su
sea llenándome de tu presencia, sea inundándome, sea ministrándome, y en esta noche, Señor, sea también mi refugio. Tú eres dulce refugio, Señor, en medio de la tormenta. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Digamos de nuevo, dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Damos gracias a ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres refugio eterno, tú eres roca fuerte, tú eres pronto auxilio, tú eres nuestro Señor. Bendecimos tu nombre, mi Rey. Aleluya, te bendecimos, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Levantamos a ti, Señor Jesús, nuestra adoración, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro canto, pero también rendimos delante de ti cuando levantamos nuestras manos, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida emocional, nuestra vida laboral, nuestra vida eclesiástica, ministerial, nuestra vida física, nuestra vida económica, todo lo que somos y lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti. Y pedimos que tu presencia, tu gloria y tu gracia no solo nos llene, sino que nos use. Y en este momento, mi Rey, ponemos delante de ti peticiones que hemos escuchado en estos días que son importantes traer delante de tu presencia. Hoy orábamos por los pastores esta mañana en una cadena de oración nacional de los pastores de la denominación bautista, por los facilitadores regionales, por los líderes de la directiva de la denominación bautista colombiana. Y pedimos, oh Santo Señor, y continuamos pidiendo en esta hora que tú obres en sus corazones y en sus vidas. Muchos pastores han perdido familiares lejanos, pero también han fallecido algunos pastores bautistas en este tiempo, han perdido sus parejas, han perdido miembros de la iglesia, pero también ellos han enfermado, han disminuido sus ingresos. Y Señor, necesitan aliento, necesitan tu presencia, necesitan tu gracia, necesitan tu poder, porque ellos ministran al pueblo, porque ellos son el
representante tuyo en medio de una iglesia, Señor. Y aunque todos somos igualmente creyentes, ellos sienten la carga de representarte a ti en una congregación. Ten misericordia, Señor, de cada uno de tus siervos que está pasando dificultades y necesidades acá en Colombia, no solo en la denominación bautista, sino en todas las denominaciones de sana doctrina que predican el Evangelio. Y sana los corazones heridos. Es triste, Señor, saber de pastores, ministros y líderes que no pueden encontrar a alguien en quien descansar, alguien que les aconseje, alguien que ore por ellos, alguien que los aliente, alguien que los anime, alguien que los oriente en medio de las dificultades que tienen. Y yo he tenido la oportunidad de ver pastores de otras iglesias venir a nuestra congregación y hablar a nuestras vidas pidiendo esa orientación. Pero también gracias por aquellos que se disponen para ayudar a pastores, ayudar a líderes. Bendice, Señor, las iglesias con hombres de Dios, con familias de Dios, con familias fieles a ti, Señor. Y los líderes denominacionales y los líderes regionales también sean bendecidos por ti. Necesitan la gracia tuya para que puedan transmitir lo que tú quieres a tu pueblo y a las iglesias que conforman la denominación bautista colombiana. Y pedimos, oh Santo Señor, también por las dificultades que está pasando en Ucrania, en Rusia. No nos podemos cansar de pedir, porque aunque no creemos, Señor, las interpretaciones a la ligera de muchas iglesias que han dicho que esto es Gog y Magog y que esta guerra está ya profetizada en Apocalipsis, creemos sí que tenemos que orar porque hay personas que sufren, personas asustadas, personas que ya se están desplazando, personas que están teniendo una guerra y países que están queriendo entrar en confrontación para una última guerra mundial. Pon tu mano, Señor, y atizona los corazones, calma las pasiones, para que se disminuyan, oh Santo Señor, los ímpetus y las ganas de guerra, y que los intereses mundiales, nacionales de unos cuantos líderes políticos sean por ti contenidos para que no se den guerras de nuevo. Pon tu mano también sobre Colombia, que pronto va a tener elecciones en este año, para que tú seas dirigiendo este país cada vez más conforme a tu voluntad. Y no permitas, Señor, te lo pedimos, no permitas que Colombia se desvíe más con líderes que cada vez más se alejen de ti y alejen al pueblo de ti, de tu palabra, de tu voluntad. Por amor de tu nombre, interven, mete tu mano, Santo Señor, en cada vida y en cada corazón de cada uno de estos líderes mundiales. Pon freno ya a la pandemia, Señor, pero también al mismo tiempo te pedimos pon freno a la pandemia del miedo, del temor, incluso de la discriminación entre vacunados, no vacunados o cosas por el estilo. Señor, mira tu iglesia en todo lugar y mira esta iglesia, buen pastor. Tenemos que poner delante de ti también lo que hemos planeado. Hemos hablado de líderes de ministerio de intercesión, de mujeres, de varones, de niños, de plantación, de proclamación, ministerios de diaconía o de servicio de protocolo, ministerio de servicio de dirección de culto, distintos ministerios, Señor, y de cada persona que los conforme en la iglesia y cada líder que asuma la responsabilidad, Señor, sea delante de ti, buscando tu rostro, orando solo contigo, orando con los hermanos de su equipo y juntos trabajando para extender el reino de los cielos. Pon tus manos en Colorado, Señor, que ya apartamos para febrero, el primer mes de arriendo, y te pedimos que tú suples los demás. Como estábamos hablando, todo lo que se ha planeado, los planes, lo que se presentó ahorita para los niños, tú úsalo, Señor, para la extensión de tu reino y prepara a las personas para que vengan a ti. Y úsanos también para que alrededor de este sector muchos lleguen a ti. Pedimos que tú nos respondas con tu misericordia y con tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, podemos sentarnos. Yo no sé, mi esposa me colabora mirando si el micrófono inalámbrico servirá, a pesar de que no cargaron. Tocaría colocar los dos. No se cargaron, pero para que pueda predicar hermano desde allí. Gracias por estar en este lugar. La oración es algo que nosotros debemos siempre atesorar, practicar e incrementar. Mientras vamos buscando los micrófonos, tengo que anunciarles, porque a veces los miércoles hacemos anuncios, que hoy inicia la campaña en la iglesia del pastor Wilson Becerra, que está aquí detrás de Quebrada Seca, con el hermano pastor de misiones de la IBI, de la Iglesia Bíblica Internacional, Enrique Crespo. Y el domingo él estará acá con nosotros, si Dios lo permite, en la tarde, el pastor Enrique Crespo. En ese orden de ideas, lo ideal sería que viniéramos en la mañana y en la tarde, todos, para poder
cultos los domingos, los últimos domingos de cada mes sean evangelísticos, de testimonio evangelístico, donde algunos hermanos digan, den acción de gracias por lo que Dios ha hecho, pero también el predicador oriente su predicación a quienes no conocen a Cristo para que lo conozcan. Entonces es bueno traer un invitado el domingo a las 5 de la tarde, y el pastor va a estar con nosotros, y obviamente esa ofrenda de la tarde con la hermana tesorera y todo lo demás nos va a servir, en este caso que tenemos un pastor invitado, para recoger, para honrarlo también, porque es una persona que nos acompaña desde lejos. Y en la mañana, como es el último domingo, entonces todos los últimos domingos del mes tendremos esas dos dinámicas. En la tarde, culto de testimonio evangelístico, hermanos de la iglesia dando testimonio entre canciones, predicación evangelística, invitados especiales. Y en las mañanas, todos los últimos domingos, al final del culto vamos a partir una torta, ponqué, pudín, no sé cómo le llamen, porque de pronto digo alguna palabra que no se use acá. Entonces, ese ponqué, pudín, torta, pie, como le llamemos, se parte para felicitar y honrar y dar gracias a Dios por las vidas de los que en ese mes han cumplido años, para no estar haciéndolo cada semana, y orar por los que han cumplido años en ese mes. En este caso, el último culto, que es este domingo de enero, será por los que cumplieron años en enero. Dentro de eso está, por ejemplo, Oriani, que aunque no es miembro oficial de la iglesia, ha estado viniendo juiciosa a los jóvenes, y ahora va a estar viniendo en las tardes porque trabaja los domingos en las mañanas. Entonces pidió permiso para venir el domingo en la mañana, para que cuando partamos la torta esté una cumpleañera por lo menos, ¿no? En febrero no tenemos cumpleañeros. Hay el hermano Verde, claro, pero el hermano Verde se supone que sí puede venir en las mañanas. Es ella la que trabaja en las mañanas, entonces ella pidió permiso para venir. Entonces, participemos. En la mañana, culto nuestro de oración. Las predicaciones van a ser distintas, mañana y tarde del último domingo de mes. Y en la tarde, culto evangelístico, pastor invitado de afuera, personas nuevas invitadas. En la mañana, una tortita para celebrar los cumpleaños a Bermen y a Oriani, que cumplieron en enero. Y en la tarde, estoy hablando del siguiente domingo, que es el último domingo de mes, un invitado para predicar. Así que hay dos cultos. Hay hermanos que no pueden venir en la mañana los domingos, pueden venir en la tarde, ese domingo. Entonces eso era, mis hermanos, para no extenderme mucho, yo le voy a pedir a Marcos que predique, obviamente, y termine orando, si hay alguna petición, no solamente por la predicación, sino por las peticiones que tengamos también en este lugar. Amén. Yo por lo menos, si me ven ausentarme es porque voy precisamente ya a la iglesia atrás, porque el pastor me pidió que estuviera ahí presente, y para recibir al pastor Enrique, que está hoy por primera vez. Pero si veo que no me necesitan, con la misma me devuelvo, no se preocupen, ¿bien? Pero aquí quedan en buenas manos. Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar y por la oportunidad que me da de traer su palabra. Y, pastor, el tema que traigo en esta noche lleva por título Una nueva vida. Y para ello vamos a estar ubicándonos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, Dios. Te rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú bendiciendo esta palabra, Dios de la gloria, y que nosotros dispongamos también nuestros corazones a escuchar de ti. Rogamos por la presencia del Santo Espíritu en medio de nuestra congregación, para que al mismo tiempo nosotros podamos entender claramente tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El título es Una nueva vida. Cuando nosotros hablamos de una nueva vida, pues muchas opciones o imaginaciones vienen a nuestra cabeza. Y hay personas que creen que una nueva vida es, por ejemplo, cambiarse de lugar, cambiarse de apartamento, de casa, cambiarse de ciudad e incluso cambiarse de país. Eso nosotros lo escuchamos claramente cuando una persona dice, no, me voy, por ejemplo, a los Estados Unidos porque quiero una nueva vida. Me voy para un sitio, me voy para otro, con el deseo de tener una nueva vida. Hay personas que dicen, si yo me opero la nariz, yo voy a tener una nueva vida. Pero están pensando en algo que es algo terrenal realmente. Entonces, ¿qué sucede con una persona que, por ejemplo, se muda de habitación? ¿Qué sucede con una persona que se muda de país o se opera creyendo que por eso tiene una nueva vida? El corazón sigue igual. ¿Sí? A mí me da risa un video que vi de una mujer muy bonita. Se casó con un árabe, un hombre grande, apuesto. Entonces nace su hijo y cuando el hombre lo ve se asusta de lo feo que era. Y entonces él le dice a la mujer, ¿entonces qué está pasando aquí? Resulta que la mujer era muy fea, pero desde la juventud comenzó a operarse y cambió su rostro y cambió totalmente su cuerpo, pero el fondo seguía siendo lo mismo. Los genes siguen siendo lo mismo. Y cuando la persona cree que mudarse de un sitio, que operarse, que cambiarse el cabello, le puede dar un nuevo look, ¿sí? Le puede dar una nueva apariencia, pero no le va a dar una nueva vida. ¿Por qué? Porque para recibir realmente nosotros una nueva vida tiene que ser desde el interno, desde nuestro corazón. Y aquí en Efesios dice, y Él os dio vida a ustedes. ¿A quiénes? A nosotros. Nos dio nueva vida. El hombre siempre busca una nueva vida, pero muchas veces es alejado de Dios. Y es el problema de esta situación, es porque cuando nos alejamos de Dios, puede que cambie la vida, pero realmente el corazón de la persona sigue muy mal. Sigue siendo. La realidad del asunto es que no cambió. Hay gente que dice, si yo me mudo, voy a ser una nueva persona. Si yo tengo mucho dinero, voy a ser una nueva persona. Quizás le cambia la personalidad, quizás se pone hasta más egoísta o más buena gente, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y con esto entramos al primer punto. ¿Cómo era mi vida pasada? Nosotros, los cristianos, nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí podemos decir que tenemos nueva vida y podemos darnos cuenta, no solo lo que dice la palabra, sino con nuestro propio testimonio, cómo era realmente esa vida anterior y cómo es esta nueva vida.
¿cómo era mi vida pasada? Y dice en Efesios 1, dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Resulta que nuestra vida pasada era que nosotros estábamos, digo Natalia, muertos. Estábamos muertos sin saberlo. Estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Hay una persona que yo le estaba predicando y yo le decía, necesitas a Cristo para realmente ser libre. Y él me decía, pero si yo soy libre, yo hago lo que yo quiera, yo no necesito una libertad. Y yo le dije, mira, ve, el grado del pecado en tu vida y la ceguera espiritual es tanta que tú crees que tú eres libre, pero tú eres esclavo del pecado. Tú eres esclavo de lo que haces, del vicio. No me respondió más. Realmente se dio cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en ese mundo, creíamos que estábamos bien. Aunque en el fondo de nuestro corazón el Señor comenzó a obrar poniendo ese deseo de que realmente necesitábamos cambiar, creíamos que realmente estábamos bien. Pero la realidad del asunto era que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia, en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A quiénes se refiere? A nosotros. Alguien dijo, la iglesia está llena de ex. ¿De ex qué? Ex fornicarios, ex prostitutas, ex mentirosos, ex ladrones. ¿Por qué? Porque dice Efesios que nosotros andábamos en esa corriente de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Recuerda que Romanos capítulo 12 nos dice que no os conforméis a este siglo, hablando de este sistema del mundo, y resulta que nosotros andábamos conforme al mundo. ¿Qué andábamos haciendo? Andábamos pendientes de las modas, a algunos no se les ha pasado todavía, pero ahí vamos, poco a poco. Andábamos pendientes de fiestas. ¿Ustedes fiestaban? ¿Hacían fiestas? ¿Les gustaba rumbear? Andábamos pendientes de esas cosas, andábamos pendientes de estar adaptados a la sociedad, ¿sí? Andábamos pendientes de estar en otras cosas e incluso teníamos amistades ilícitas, que muchas veces nosotros lo veíamos en la juventud y nuestros padres, incluso no siendo cristianos, nos decían, esa amistad no te conviene. Nosotros como padres le decimos a los hijos, esa persona no te conviene. ¿Pero qué? Nosotros como andábamos en la corriente de este siglo, pensábamos que todo marchaba perfectamente y andábamos muy bien. ¿Por qué? Porque estábamos adaptados a la sociedad. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos en esa onda, como dicen los mexicanos, estábamos en todo lo que era malo realmente. ¿Y por qué no lo entendíamos? Porque nosotros seguíamos la corriente de este mundo, dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando? Del mismo Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Está hablando de que nosotros no nos dábamos cuenta porque andábamos en eso. ¿Sabes qué? Quizás de los que estamos aquí, pues creemos que ninguno anda ya así, ¿verdad? Todos hemos nacido de nuevo, pero hay gente que nos escucha por las redes sociales que realmente anda ahora sí. Anda así y no se da cuenta y cree que todo es bonito y que todo es lícito. ¿Por qué? Porque anda, como dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, dirigidos por el mismo diablo. Y muchas veces ni es el Satanás, sino es la propia concupiscencia, dice la Biblia, el propio deseo de la carne.
Y cuando Romanos 12, me recuerdo mucho porque nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué cree que lo decía? Precisamente porque el príncipe de este siglo es Satanás. Y conformarse a este siglo es querer vivir conforme a la sociedad de hoy en día. Nosotros o personas mayores sin ser cristianas se han dado cuenta de que este mundo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo no sé ustedes, cuando estaban en la juventud, para enamorarse se mandaban una carta, prohibido agarrarse de las manos siquiera, mucho menos andarse besando o manoseándose. Hoy en día quieren primero acostarse y después ver si realmente pueden ser parejas o no, después que han pasado todas las barreras y los límites que nos establece el Señor para mantenernos dignos y puros, hablando físicamente. Y resulta que todo eso sucede porque nosotros andábamos en eso y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo diablo era quien dirigía nuestras vidas. ¿Quién dirigía? Ya no. Siguiendo la corriente de este mundo, como dice, conforme a lo que el príncipe, conforme a lo que Satanás ponía en nuestras vidas. Y dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos desobedientes realmente. Nosotros andábamos desobedeciendo a Dios. Todo lo que no le agrada al Señor era lo que nosotros andábamos haciendo realmente. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y el apóstol Pablo nos recuerda algo importante aquí que dice, vivimos, ya no, sino en tiempo pasado vivimos así. Nos recuerda realmente Dios a través de su palabra que era en otro tiempo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, por naturaleza. Quizás muchas personas no entienden por qué se comportan de tal manera. Yo conocí un amigo ya siendo cristiano y me decía, Marcos, yo sentía en mi corazón el deseo de llegar a Cristo. Y cada vez que yo trataba de llegar a Cristo, de ir a una iglesia, me ponía como más malo todavía. Más malo. Violaba, mataba. Y me dijo, la única manera y fue la mano de Dios y la ayuda de Dios, que un día voy en una bicicleta y sin darme cuenta salgo a una avenida y cuando viene un camión de la Coca-Cola y se lo llevó. Cuando él despertó como a los 3 días, dice que entró en shock porque no tenía una pierna y comenzaron a inyectarlo, a sedarlo, pero no podían tenerlo tanto tiempo sedado. Y dice que cuando despertaba tenía cristianos ahí orando y hablándole de Cristo. Dice, la única manera que el Señor me rescató fue así. Resulta que nosotros, igual que esa persona, dice, éramos por naturalezas hijos de ira. Nosotros pudiéramos decir, pero aquel es más malo que yo, o decíamos. ¿Por qué? Porque aquel roba, aquel mata y yo no. Pero igualito nosotros andábamos. Quizás no en el mismo tipo de pecado, pero sí pecando. Quizás no era lo mismo, pero sí andábamos pecando. Y ahí nosotros no debemos decir que lo que pasa es que hay pecados más grandes que otros o mentiritas blancas. No, realmente siempre andábamos así, en la misma condición de pecado. Entonces, cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que éramos por naturaleza hijos de ira, yo quiero aclararle algo aquí. Porque el mundo hoy en día dice que todos somos hijos de Dios. Resulta que la Biblia no me dice eso. La Biblia me habla de una creación, que todos hemos sido creados por Dios. Pero en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad
o el derecho de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice que a los que creyeron y a los que le recibieron. Entonces no todos somos hijos de Dios hasta que no creemos y recibimos a Jesucristo. Todos somos creados por Dios, sí, pero el mundo se engaña de esa manera, creyendo de que todos somos hijos de Dios. Y al mismo tiempo queremos vivir o quieren vivir ya la vida a su manera. Digo quieren porque ya nosotros no entramos en ese grupo, gracias a Dios. Tampoco es que eso es algo que nosotros debemos recalcarle a ellos como que nosotros somos mejores. No, nosotros igual somos pecadores, pero nosotros, dice la Biblia, que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Segundo punto, ¿cómo Dios me dio esta nueva vida? Porque resulta que no es porque yo me porté bien, entonces yo soy cristiano. Yo escuché un día a un predicador que dijo, algo tuvo que haber visto Dios en ti para rescatarte. Y yo dije, sí, ¿verdad? Y me pareció como bonito la cosa. Y resulta que no vio nada bueno. Yo creo que lo que vio fue todo el pecado para poderme rescatar. Resulta que nosotros creemos que Dios vio algo bueno en nosotros para rescatarnos y resulta que nosotros no hicimos nada bueno. ¿Ve lo que dice aquí Efesios versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Resulta que dice que Dios es rico en misericordia. Si Dios no fuese rico en misericordia, yo no estuviese o no fuese salvo el día de hoy realmente. Dice, por su gran amor con que nos amó. Resulta que Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. No había una manera más grande de expresar. Por eso la Biblia dice esa frase, porque de tal manera, dice, eso quiere decir porque no hay otra cosa más grande como expresar su amor. Dice, porque de tal manera, así tan grande, dice la Biblia, que Dios nos amó, que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Efesios nos dice que por su gran amor con que nos amó, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esta no es una vida nueva independiente que yo tengo porque yo me la gané. Esta no es una vida nueva independiente que yo tengo porque yo pagué mis pecados. Resulta que no he pagado ni uno, pero Cristo sí pagó por todos mis pecados. Y esta vida nueva que yo tengo no es propia, independiente, sino que dice juntamente con Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Hay que darle la gloria a Dios todos los días. Yo recuerdo allá en Venezuela que siempre daba acción de gracias, todos los días el culto. Si hacían culto de lunes a lunes, todos los días daba una señora. Y llegaba y decía, yo le doy gracias a Dios primeramente por la salvación de mi alma. Y eso era siempre, esa era como su firma. Y alguien llegó un día y dijo, eso es como inmadurez, decirlo tantas veces. Y yo decía, pero es que es algo tan grandioso. O sea, si nosotros no le damos la gloria a Dios, si nosotros no le damos gracias a Dios todos los días por esa salvación que Dios nos ha regalado, imagínense cómo estábamos nosotros antes de llegar a Cristo. Nosotros no teníamos vida realmente. Nosotros estábamos muertos, ¿yo, Natalia? Estábamos muertos. Y ahora nosotros tenemos vida. Yo andaba en un autobús y viendo la gente, ¿no? Y la gente, usted se comienza a ver las personas, donde hay bastantes personas, y usted se da cuenta que son como títeres, como personas irracionales que hacen, van y vienen, y personas que realmente están vacías porque no tienen a Cristo, ¿sí? Y resulta que nosotros, y yo miraba todo eso y yo decía, eso fue cuando yo comencé en los caminos del Señor, y yo decía, realmente Cristo cambió nuestras vidas. Ahora
todo nosotros lo vemos diferente antes. Antes nosotros andábamos en el mundo y veíamos tantas cosas y no nos importaba absolutamente nada ni nadie. Ahora nos duele cuando vemos personas sin Cristo. Nos duele realmente. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y resulta que nosotros vemos algo importante, y con esto entro en el punto 3, ¿para qué Dios me dio esta nueva vida? Y dice el versículo 7, el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nos revivió, nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí yo quiero pararme un poco, porque creemos de que ya nosotros tenemos esos lugares celestiales y que estamos allá. Yo una vez escuché a alguien predicando de que ya él estaba en el cielo y tenía sus lugares celestiales y tenía yo no sé qué cosa. ¿De dónde lo sacó? No sé, porque la Biblia no dice eso. Aquí nos está diciendo que Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó a nosotros y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. No nos llevemos a otro extremo donde yo tengo no sé qué, donde yo tengo yo no sé, yo ni idea prácticamente tenemos nosotros de cómo vamos a estar en el cielo, de cómo es. Hay gente que dice que fue al cielo y mira, eso es mente humana. Llega y dice que había una mesa grande y un banquete, por lo que dice la Biblia, pero lo llevan a términos humanos. Y realmente no es lo que enseña la palabra. Nosotros debemos estar claros que sí, Dios nos ha dado una salvación grandiosa, maravillosa, que debemos valorar. Y dice el apóstol, dice la palabra que debemos cuidar con temor y temblor. No porque la vaya a perder, sino porque debo valorarla. Y resulta que dice en el versículo, en el 7, dice que nos dio vida, ¿para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de su riqueza. Las abundancias de su riqueza, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos dio vida para mostrarnos a nosotros abundancia en riquezas, en gracia, en Cristo. No es porque yo merecía ser salvo, no, sino resulta que por su gran amor, porque Él abunda en misericordia, porque su gracia y su bondad llegó a nosotros. Para eso me dio Dios una nueva vida. ¿Para qué? Para que nosotros con esa abundante gracia de misericordia reconozcamos a Dios en todo tiempo. Con esto ya vamos a ir finalizando en el versículo 9. Y tengo como pregunta, ¿cómo se obtiene esta nueva vida? Hemos visto que no depende de mí. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es lo que nosotros hagamos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es para la gloria de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Resulta que el Señor nos dio vida por gracia. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, solamente por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos hoy. No es por mí, sino es por Dios. No es por lo que yo haga, sino es por las obras que Dios ha hecho en mí. Y no es que yo ahora hago obras porque yo soy bueno. Resulta que dice la Biblia que Dios preparó esas buenas obras porque ni siquiera soy yo, sino que Él las preparó para que nosotros anduviésemos por ellas. Las preparó con mucho tiempo atrás. Así que, hermanos,
Mi llamado es para que valoremos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, para que nosotros entendamos que tenemos una nueva vida y que entendamos cómo era esa vida pasada que teníamos y cómo Dios nos dio esa vida y cómo Dios nos la ha regalado. Y al mismo tiempo, las personas que no tienen a Cristo también deben entender que necesitan de Cristo. Solamente por la gracia, el amor, la bondad del Señor es que pueden ser salvos. No hay otra manera. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa salvación de nuestras almas que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, porque queremos mantenernos firmes hasta el fin, Dios, hasta el fin de este mundo o de nuestras vidas, para que un día nosotros, como iglesia en Cristo, podamos estar delante de ti, gozándonos eternamente y para siempre, Señor, delante de tu presencia, Dios, entendiendo de que tú ya nos preparaste un lugar, Señor, para que nosotros estuviésemos a tu lado, Dios. Por ello te rogamos que nos ayudes, Señor, ya que este mundo tiene un príncipe, Señor, y las personas que no te conocen andan viviendo bajo la dirección de ese príncipe de las tinieblas, Dios. Pero te pedimos que seas tú, Señor, que tu misericordia, que tu gracia lleguen a esas personas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que aún no te conocen, Padre eterno, para que la salvación tuya, Dios de la gloria, llegue hasta sus vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por este servicio también. Te pedimos, Señor, por todos los proyectos de la iglesia, el Buen Pastor, Padre eterno, para que seas tú quien nos ayude, Señor. Tenemos un proyecto grande, Señor, el cual estamos desarrollando en Colorado. Te pedimos que seas tú quien nos fortalezca, quien nos ayude, quien nos provea, Padre eterno, para todo lo que hiciera falta, Señor, tanto como para pagar el alquiler, como para amoblar y equipar ese lugar, Señor, para comprar el material que necesitamos para los niños. Señor, gracias, Padre eterno, porque ya hay donaciones de materiales, pero te pedimos por algunas otras cosas que faltan, Padre celestial. También te pedimos por el evangelismo o por el culto evangelístico que tenemos el día domingo en la tarde, por la predicación del hermano Enrique Crespo, que nos visita hasta este lugar. Señor, te damos gracias por él y te pedimos que lo uses, Padre eterno, pero también que esas personas que estén en este lugar puedan entender, Señor, el mensaje que tú traes a través de este siervo, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las actividades, por la programación que tenemos para extender tu reino en Colorado, alrededor de la iglesia, en los parques, Padre celestial, y que tu amor y tu gracia, Señor, siempre estén con nosotros y al mismo tiempo las personas puedan ver en nuestro rostro, en nuestras vidas, Señor, a Cristo reflejado. Que nosotros digamos como Pablo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, Padre. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que bendiga a los hermanos que estamos en este lugar. Señor, ahora que vamos a ir a regresar a nuestros hogares, seas tú llevándonos en bendición, Padre eterno. También te pedimos la bendición por aquellas personas que no pudieron venir, Dios, para que seas tú guardando sus vidas, para que seas tú fortaleciéndonos y el día domingo estemos aquí todos gozándonos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. Estamos despedidos.